yo te conocí primero a través de tus libros. Ese primer libro para comprender América Latina, ¿te acuerdas? La eclesiología fue fundamental para mí y todavía lo guardo con mucho cariño. Y también muchos folletitos pues más sencillos, más para el pueblo, que era cuando era más joven, era lo que podía adquirir. Entonces, pues te agradezco mucho este trabajo también popular con el cual uno crece. He conocido a Víctor Codina desde muy jovencita. Era novicia cuando yo lo conocí como profesor en Sant Cugat, en Barcelona. Él nos daba espiritualidad, siempre con un lindo mensaje y con el deseo de que llegara a nuestro corazón y a nuestro compromiso eso que él compartía desde sus clases. Recuerdo profundamente los cursos que él nos dio como profesor en México a las personas de CBX, donde sembró profundamente esta semilla de una esperanza en un kairos en la iglesia. Sus reflexiones me han ayudado profundamente para entender la conexión del Concilio Vaticano II con toda la reforma actual de la iglesia. Lo que he apreciado es la capacidad de Víctor de explicarnos en forma sencilla los cambios introducidos en la iglesia por el Concilio Vaticano II y que faltaba todavía aplicar o poner en práctica en nuestra iglesia. Tuve la oportunidad de conocerlo presencialmente en todas las locuras del proceso del sínodo amazónico y de haber sido un famoso y gran teólogo, me encontré con un maravilloso, increíble ser humano. Es un testimonio vivo de la forma en cómo obra Dios a través de todos nosotros. Víctor Codina es lo que me dijo el Papa Francisco cuando le entregué hace un mes su último libro. Víctor es un buen tipo, es un gran tipo, es una gran persona. Yo creo que Víctor es todo esto porque es un creyente creíble y porque ha hecho una reflexión teológica que ha filtrado por su corazón creyente y que ha dejado que se encarne en el pueblo de Dios que peregrina en Latinoamérica y que peregrina también en esta Europa que está cada vez, parece ser más despistada y más ausente, pero que yo creo que también busca desesperadamente profetas como Víctor que nos anuncien la buena noticia de una manera creíble. He leído gran parte de tus libros y a mí me han nutrido y tus artículos, pero es que además como hermano mayor tú me acompañaste largos años espiritualmente y leías el paso de Dios por mi vida y inflabas las velas de mi ser con tus palabras, se servía el Espíritu de ti para eso y me dabas esperanza, siempre me dabas esperanza. Cuando trabajamos en la CLAR, ¿te acuerdas que Carmen Margarita me invitó para hacer la de metodólogo allá, creo que fue en Perú, la primera reunión, y ahí te conocí? Hubo un extrañamiento entre el equipo porque pues como era laico yo no podía estar en la CLAR, eran esos tiempos. Sin embargo, tú y Nacho Madera pues siempre me defendieron, aportaron, me abrieron las puertas y gracias a eso pude aportar al famoso Camino de Maús. Y bueno, pues siempre tu apertura fue muy, muy importante para mi desarrollo teológico porque aprendí mucho de ustedes. Hemos andado juntos tantos años. Ahí en Cochabamba una vez me hablabas del Diosito, nunca lo olvidaré. Profundamente agradecida por ese don que Dios te dio, de una pluma que corre fácil y que transmite tanta vida y tantos desafíos. También quiero agradecer, que no es cosa menor, tu profundo sentido del humor, que me encanta. No hay foto donde no estén sonriendo, no hay grupo en el que no estés contento. Y eso también lo agradezco muchísimo. Es un ser humano que sueña y que nos enseña a soñar, pero nos enseña a soñar habitando cada momento de la propia historia, estando atentas y atentos al presente y hacer que esos sueños se entretejan en realidades que puedan transformar nuestras vidas para que tengamos vida plena. Aquí estamos
extrañándote, pero mucho, mucho, porque tú nos has acompañado en muchas cosas muy lindas. ¿Te acuerdas, pues, aquellas reuniones de Amerindia, tan macanudas y contigo al lado? Pero además nuestras reuniones de Miamsi, donde íbamos a recogerte, te veíamos allá en tu casa, nos íbamos a cualquier otra casa a tener la reunión, y tú siempre tan gentil, tan compañero. Realmente nos has acompañado en esta vida. Y para qué decir tus artículos, tus libros, qué maravilla. Hemos sido estudiantes y disfrutado muchísimo de esas obras de eclesiología y de neumatología, y seguimos disfrutando los videos que nos llegan para Amerindia cada vez que los pedimos. Te agradezco por todo lo que significas para mi camino, para mis búsquedas desde muy joven, desde que creo que el primer libro que leí sin conocerte personalmente fue el de las 40 nuevas parábolas, y de ahí en adelante he tenido la dicha de conocerte en diferentes etapas de mi vida. Víctor es como una especie de hermano aparabolero mayor. Lo recuerdo en la azotea de un hotel en Belo Horizonte, mirando el bello horizonte. Yo subí también para mirar ahí en el primer congreso de Soter que fui en el 2016, y él estaba contemplativo. Y charlamos sobre el cielo, sobre cómo imaginábamos el encuentro con el abrazo. No sé por qué, pero terminamos hablando de eso, y él decía que su carta de entrada al cielo eran unos hermanos de un hogar con discapacidad que él visitaba. Y lo recuerdo paraboleando sobre la vida en general y sobre un hermanito del Evangelio que murió hace poquito, Patricio, que visitaba todos los días la cancha, el mercado central en Cochabamba, vendiendo yogur, y él decía que el reino de los cielos se parecía a ese hombre oculto. Gracias, Padre, por formar a tantas generaciones de jóvenes en estos 36 años, tanto para la vida religiosa como sacerdotal, con las clases de teología en la Universidad Católica Boliviana. Gracias también por su cercanía con el pueblo sencillo y humilde desde la pastoral popular, y a su vez acompañando a las comunidades eclesiales de base, con los mineros, los campesinos y la gente de las zonas más alejadas y los barrios más pobres. Creo que todo esto le ayudó también para hacer un gran aporte a la teología de la liberación desde América Latina, porque ahí descubrió los rostros sufrientes de Cristo y mostró de alguna manera que la pobreza no es casual, sino fruto de las estructuras injustas, económicas, políticas y sociales que van ahogando al pueblo, y al mismo tiempo por su apuesta de que otro mundo es posible desde el Evangelio. Cuando yo pienso en ti, pienso en alguien, por un lado, firme, y por otro lado, pienso en tu sonrisa, ¿no? Muy cercano, con la firmeza necesaria como para decir lo que hay que decir, como para marcar todo el tema de la sinodalidad, como para marcar que la iglesia es esa iglesia de puertas abiertas, es esa iglesia que necesita ser fiel a su misión, al Evangelio de Jesús, a la construcción del reino que se da sobre todo en la sociedad y en el territorio y no tanto ad intra. Y también pienso en esa sonrisa, en ese humor y en esa sonrisa que es capaz de acogernos a todos y que habla de una de las temáticas que quizás tú más trabajaste, que es la neumatología. Habla de ese espíritu presente en ti y de ese espíritu que tú nos has ayudado a comprender, a entender y también a sentirlo
como parte de nuestro camino. Nada, agradecerte toda una vida de testimonio lúcido que nos ha ayudado tanto a caminar, a reflexionar, a soportarnos en los compromisos. Siempre tengo el recuerdo de cuando estuvimos en la Católica de Chile, que nos perseguían para que tú y yo, sobre todo tú, no fueras a decir cosas muy complicadas. Para mí el padre Víctor Codina es el profeta de la esperanza y de la paz, porque a través de su vida inserta entre los pobres y plasmado en sus diferentes escritos, supo descubrir la voluntad de Dios para nuestra iglesia boliviana y latinoamericana, invitándonos a tiempo y a destiempo a recuperar la esencia del Evangelio, a dejar las estructuras cómodas que impiden ser signos creíbles. Es la voz que clama a ser memoria viva del Evangelio. Es la voz que clama y recuerda que nuestra entrega tiene sentido desde la lucha junto al pueblo que clama justicia. Es la voz que nos llena de esperanza en medio de tanta desesperanza. Es la voz que nos invita a construir el reino de Dios en la historia de hoy en nuestro país, Bolívia. Dois aspectos me parecem muito importantes. Em primeiro lugar, a dimensão pneumatológica da teologia que Codina tanto tem desenvolvido ajuda a gente a se dar conta da densidade teológico-espiritual dos acontecimentos históricos, dos processos históricos. Em segundo lugar, a insistência em que o Espírito de Deus, que está presente no mundo, nas pessoas, na sociedade, que enche o mundo com a força e o dinamismo de Deus, atua sobretudo a partir dos pobres, a partir de baixo. De modo que, sintonizando com os pobres, com suas vidas, suas dores, suas esperanças, suas resistências, sintonizamos com o Espírito de Deus e contribuímos para renovar a face da terra. El aporte principal para la Amazonía de Víctor Codina entiendo que es la visión clara de las terribles agresiones a nuestra casa común, esta denuncia de los intereses económicos sobre la vida, la opción por los pobres, por los más pequeños, la apertura en el razonamiento de la Iglesia a pueblos indígenas, saliendo de este clericalismo hasta convertirse en una Iglesia abierta, el reconocer y promover varias acciones, haciendo que la Iglesia encuentre o busque nuevos caminos para la Iglesia misma y para una ecología integral. Su contribución fue de tal profundidad, de tal calidad, de tal importancia en todo el proceso del sínodo, en la elaboración del documento final, que la huella de su vida y lo que es nuestro querido Víctor está ahí. A nivel de la Iglesia latinoamericana, tú nos has ayudado a ver nuestra Iglesia al nivel de la Iglesia Universal como una hermana al mismo nivel, no una hermana menor, ni una hija de una Iglesia madre, que eso no me gusta a mí, sino una hermana a la que hay que tener en cuenta en el concierto de la Iglesia Universal, con esos santos padres que tú nos decías que eran los obispos de Medellín y Puebla, Méndez Arceo y Casaldáliga y Proaño y el de Cámara, todos estos. A mí me parecía eso muy importante, el que hayas puesto a la Iglesia latinoamericana a ese nivel y nos la hayas hecho entender a todos. Quiero agradecer a Víctor por el aporte que ha hecho en todas las reflexiones con esos buenos temas sobre iglesia, sacramentos, las parábolas. Quiero sugerirle que si podemos refrescar ese material para seguir entendiendo lo que es la iglesia hoy, cómo vamos a enfocar los sacramentos hoy, cómo tenemos que encontrarnos con ese Dios de la vida que Él siempre nos ha propuesto. Para mí su mayor aporte es su vida, es su existencia. No son solo sus palabras, sino también la forma en cómo vivió y fue y es esa iglesia viva, testimonial y que sigue desafiando con la forma de hacer y de decir. Contigo hemos aprendido el valor de los pequeños detalles, el paso de Dios desde los pequeños, como muchas de las historias que nos has contado, que nos has compartido y que con ella nos has enseñado a entender la teología desde abajo, desde los más pobres. Todo el trabajo que has hecho tú, tanto en teología más formal, académica, con tu cercanía a la fe popular.
El aporte a la teología latinoamericana es una eclesiología encarnada en la vida cotidiana, donde cada pueblo es sujeto protagonista de su propia historia de salvación, y no un simple objeto de estudio, donde cada pueblo tiene su propia voz y su modo de comunicarse. Además, cada uno de los textos que Víctor nos propone nos muestra la posibilidad de hacer una teología horizontal, en escucha mutua, interaprendiendo con la otra persona. Y así, la teología de los pueblos se va haciendo desde los pueblos y con los pueblos. Un teólogo que realmente ha dado muy lindo fruto en este mundo eclesial tan difícil. Gracias, Víctor, por todo tu aporte en nuestro caminar. Pero es hora de decir gracias. Gracias por todo lo que ha sido, por todo lo que nos ha entregado, por esa fidelidad al Espíritu, al vuelo del Espíritu para compartirlo en esta teología tan encarnada y tan latinoamericana. Gracias por mostrarnos y hacernos parte de que Jesús es un Jesús encarnado, es un Jesús humano, es un Jesús cercano y que camina con su pueblo. Como Vida Religiosa Boliviana, Padre, gracias por toda la siembra que ha realizado en nuestra vida, en nuestra historia y en esta realidad concreta. Gracias por ser un hombre de esperanza, un hombre que nos ayuda a confiar en que el Espíritu de Dios, que se anticipa siempre a Jesús, va acompañándonos en este tiempo de crisis. Gracias, Víctor, gracias por tanto, gracias por acompañarme, gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre que te necesitamos. En este día especial quiero agradecer el don de tu vida entregada en América Latina al servicio del pueblo pobre. Tienes un gran aporte, dejas huella con esa eclesiología profunda y a la vez sencilla de comprender y de vivir. Apreciado Víctor, aquí desde Paraguay queremos mandarte un caluroso saludo. Te apreciamos muchísimo y vamos a expresar por qué te apreciamos. Bueno, sí, yo me acuerdo que teníamos una historia muy larga con la Clara también. Y siempre tus libros sobre el espíritu y la tierra que han marcado aquí en Paraguay a mucha gente. Gracias. Queremos darte gracias porque siempre das luz, ayudas a la reflexión y al camino. De aquí, de tu tierra boliviana, te mando un gran abrazo. Ojalá estuvieras aquí, te extrañamos. La situación, como tú sabes, está muy convulsionada aquí y tus sabias palabras nos ayudarían mucho. Todo el tiempo que pudimos compartir en Amerindia y también lo que compartimos contigo en Miamsi son tesoros que uno guarda en el corazón. Gracias por todo ese tiempo. Qué bueno haberte conocido y contarte entre nuestros amigos. Gracias, Víctor. Gran beso. Quiero agradecerte todo el aporte que hemos recibido de ti en este caminar de la Iglesia. Y quiero resaltar de manera muy particular ese conocimiento tuyo de la Iglesia que nos ha acercado a comprender más lo que es la Iglesia, a lo que quererla también con sus defectos. Cada vez que somos capaces de descubrir la acción del Espíritu desde abajo y desde dentro de la vida de nuestros pueblos, cada vez que nos animamos a descolonizar nuestra mirada sobre los demás para descubrir en ellos y en ellas, especialmente en los más pequeños, la novedad del reino que quiere irrumpir y transformar nuestra manera de vivir y de convivir, nos sentimos compañeros de camino tuyo. Sigue siendo una luz que nos ilumina, que nos
da motivos de esperanza, de continuar caminando, de no detenernos. Y el pueblo latinoamericano y caribeño, que te queremos tanto, te debemos mucho por ayudarnos a sentir las emociones del espíritu, esa espiritualidad que tú también nos ayudas a entender, pero en mi caso a llevar el desafío de comunicarla de modo que todos la puedan comprender. Víctor, doy gracias por la acción de la Rúa en tu vida. Sencillo, humilde, cercano, hermano del Nazareno, así te veo. Y tu aporte teológico y pastoral es expresión de esta cercanía al Nazareno y al pueblo. Mente, corazón y manos van juntos y te permiten reconocer los pasos del Espíritu en la complejidad de las situaciones humanas e históricas. Así mantienes viva la esperanza. Hay futuro. El Papito Dios no nos abandona. Gracias, Víctor, por tu testimonio.